Necesidades del proyecto, más que nada, porque a veces crecemos tantos que decimos hay que organizar esto y hay que meter más productores. Y bueno, los productores vienen muy bien que sepan cuanto más de los intríngulis del juego, mejor. Y como yo llevo allí como 10 años o 11 voy a hacer, pues me metí yo. Y con esta manera que tengo yo de meterme donde no me llaman y donde hay huecos, pues acabé enterándome y metiéndome bastante en el diseño del combate de los Shadow. Y eso es un poco lo que os voy a contar hoy. Cuando Konami nos pidió que hiciéramos un Castlevania en 3D, pues dijimos, vale, pues vamos a investigar a ver qué son los Castlevanias en 3D. Y nos pusimos a ver los que había ya hechos. Había uno de... A ver, ¿puedo apuntar? No. Ya había uno de Nintendo 64, que es ese de allí. Había 2 de PlayStation. Y bueno, yo soy programador de gameplay, entonces me fijaba sobre todo en qué estilo de control se tenía, cómo eran las mecánicas de los juegos. Y quedó claro que las mecánicas de estos juegos enganchaban muy bien con un género que estaba en boga en ese momento además, que eran los brawlers en 3D. Los hack and slash en 3D, juegos de peleas en 3D. Y entonces nos pusimos a investigar también pues, otros juegos que había del género ese para ver cómo funcionaban. Estaba el Devil May Cry, que ya nada más jugarlo yo siempre dije que era como un Castlevania en 3D. Era un ambiente gótico, con monstruos, con magia, era muy Castlevania. El Ninja Gaiden, que era en ese momento, y casi lo sigue siendo, uno de los que tenían el combate que más gustaba a los amantes del combate en estos juegos. Entonces también dijo, pues también hay que tener esto como referente, a ver qué es lo que hace bien. Y el que lo estaba petando en este momento, que era God of War, se abrió al gran público, no solo a la gente que le gustaban los juegos de lucha y de este estilo, y lo estaba jugando todo el mundo, lo petó. En esta investigación nos dimos cuenta también de que existía este juego, que era el Rygar. El Rygar es de 2002 y God of War salió en el 2005. Y es como muy parecido, seguro que se inspiraron mogollón. Algún día sí conozco, de hecho conocí, pero no le pregunté, a alguno de los que participaran en el God of War, aunque nunca lo han dicho por alguna razón, pero seguro que se fijaron mucho en este juego. De hecho, tenía también una cadena y jugabas, los golpes se hacían lanzando la cadena, que tenía una especie de escudo en la punta con pinchos. O sea, era ya muy Castlevania. De hecho, Rygar, el primer Rygar que hubo era como del año 86, igual que el primer Castlevania, y los dos eran pues, juegos de plataformeo y de matar malos con una cosa que lanzabas. Uno era un látigo y el otro una cadena. Eran súper parecidos. Así que también nos sirvió un poco de referencia. Este juego, además, lo que tuvo es que no tuvo mucho éxito, no se sentía bien. Tú lo jugabas y no daba buena sensación. Dijo, bueno, hay que mirar también los juegos que no consiguen lo que no consiguen buenas sensaciones, los que no son considerados buenos, para escarmentar en cabeza ajena y decir, mira, este juego, como no hacía esto, le salió mal. Tenía este problema, ahí se ve, así que no vamos a hacer esto. Y lo usamos de referencia también. Entonces, decís, claro, para aprender a hacer juegos, ¿qué es lo que hay que hacer? Jugarlos mucho. Vale, pues sí que se aprende jugando los juegos, pero la verdad es que el 90% de la información que te va a ser útil al hacer el juego, luego, cuando te pones, se te escapa. No lo sabes, no sabes lo que tienes que mirar. Hasta que no te pones a intentarlo por tu cuenta, intentas hacer funcionar eso que quieres crear y te encuentras con los problemas. Y entonces vas a los juegos que han resuelto esos problemas y los ves y dices, anda, pues si esto lo hacen así, no me había dado cuenta. Porque no, no sabes dónde mirar. Por eso está bien intercalar un poco el desarrollo y la investigación. Investigas un poco, desarrollas, dices, ostras, ya no sé cómo seguir, esto no sé cómo se hace. Vuelves a mirar el juego. Ah, mira, es que lo hacen así. Sigues desarrollando, ostras, y ahora, en este caso, ¿cómo lo resuelven? Y vas a los juegos y dices, ah, mira, lo resuelven así. Entonces, a veces parece que estemos ciegos cuando miramos los juegos. Bueno, voy a hacer un experimento, a ver. Seguro vosotros que sois muchos estudiantes de diseño y de programación lo sabéis, pero, por ejemplo, las barras de vida en los juegos, ¿cuál es el color que suelen tener? Verde, ¿no? Por esto, muchas veces vas a empezar a hacer un juego y dices, ¿de qué color pongo la barra del juego?
cambia de color de vez en cuando, empieza de un color de otro. No, son verdes y ya está, pero la gente no se da cuenta. Entonces, después de hacer esta investigación, nos pusimos a... Dijimos, bueno, ya hemos investigado un poco, vamos a ponernos a ello. Y le dijimos a un animador que nos hiciera una animación de ataque. Que pegara unos golpes y ya está. Dijimos, venga, hacemos una animación de ataque, como los juegos estos, ya está. No le dimos ninguna indicación, se puso a hacerla. Bueno, pues él hizo algo que le parecía muy guay. Entonces daba un golpe así para adelante, hacía un giro de 180, de 360, luego daba así dos, luego daba uno así para arriba y luego uno para el otro lado. Esto da la sensación de descontrol. No, le dabas a los botones y no sabías muy bien qué es lo que iba a hacer en ese momento. No podías predecirlo. Decías, este golpe, ¿dónde va a dar? El primero igual daba justo enfrente, el siguiente era un golpe como de área, el siguiente era un golpe que parecía que levantaba al personaje, el siguiente daba contra abajo. No podías predecirlo. Parecía que unos golpes eran para un caso de gameplay, cuando yo quería, por ejemplo, dar a un personaje que estaba enfrente, y otro era para dar a los que estaban a la derecha, y otro era para dar a los que estaban a la izquierda. Otro problema que tenían era que las áreas de daño eran asimétricas, pegaban así, claro, y naturalmente con el látigo pues pegaban la parte de la derecha y la de la izquierda la dejaba libre. Si había un enemigo ahí enfrente y se movía para la izquierda, si justo te había salido el golpe de la derecha, pues no le dabas. Y si tenías suerte y te salía de la izquierda, pues le dabas. Y luego otro problema era que tú le dabas al botón y tenías que esperar un ratito hasta que pegaba, porque hacía una anticipación, los animadores lo hacen mucho, pero una anticipación de ¡guau! ¡Pumba! Y pegaba el golpe. Y esto a veces es bueno, pero en nuestro caso no queríamos inmediatez, que el primer golpe fuera débil y rápido, para que diera mucha reacción. Entonces, ¿esta primera secuencia fue un fracaso? Pues no, porque aprendimos un montón. Lo primero, que a los animadores hay que decirles lo que tienen que hacer, porque si no, ellos no son conscientes, seguramente, a no ser que sepan mucho de diseño, qué es lo que tienen que hacer. Los golpes de la secuencia tenían que ser los que vinieran desde el mismo control que cubrieran el mismo caso. No podía ser que el tercer golpe de una secuencia cubriera el caso de ataques en 360 grados y el cuarto justo enfrente y el quinto lo levantara. Eso quitaba el control al jugador de qué es lo que quería hacer. También necesitaban un ritmo. Cuando le dabas al botón, al final acababas machacándolo porque no sabías cuándo terminaba un golpe y cuándo tenías que darle para que empezara el siguiente. Entonces, le dabas a lo loco y bueno, pues salían. A veces dejabas de darle un momento y el personaje se dejaba de dar golpes porque acababas de dar un golpe rápido y hacerle dar muchas veces y no hacía falta porque estaba haciendo una secuencia de 4 golpes. El área de daño tenía que ser simétrica. Esto adolecía mucho el Raigar de esto. Tenía golpes que daba el golpe así y el personaje que estaba un poco a la izquierda no le dabas. Yo intuyo que en God of War se dieron cuenta de ese problema y por eso le pusieron las 2 cadenas al Kratos. Me da la sensación. Pues claro, aquí, si empiezan los golpes por los 2 lados, es totalmente simétrico. Luego los golpes tenían que empezar pronto. Todos en general, pero sobre todo el primero. Que le dieras al botón y que tardara un rato en golpear, pues no nos servía para nuestras mecánicas porque a veces queríamos, por ejemplo, parar el ataque de un enemigo cuando estaba empezándolo y si el ataque nuestro tardaba mucho en llegar, pues igual ya nos había dado el otro. Entonces queríamos velocidad. Así que nos tiramos a la piscina e hicimos una segunda secuencia. La anterior la habíamos hecho simplemente de prueba. Era un prototipo, le dimos, hicieron una animación con todos los golpes enlazados uno detrás de otro hasta que terminara toda la secuencia, pero no podías terminar a mitad. Así que hicimos varias animaciones que hacían el golpe y se volvían al estado de idle. Y cada una así. Entonces hicimos que si le dabas antes de cierto momento, después de cierto momento, lanzara la siguiente. Daba un golpe
y si había llegado ya a este frame, cuando le dabas, pues hacía el siguiente. Y aquí empezamos a ver otros problemas. Por ejemplo, cuando saltaba una animación, la habíamos marcado, claro, con que aunque le dieras al stick hacia adelante, no echara a correr, porque si no interrumpías el golpe y para pegar a los enemigos tendrías que dejar de darle al stick y atacar. Eso no podía ser, porque la gente apunta, claro, tiene que apuntar al enemigo y darle al botón. Entonces marcamos esas animaciones para que no se moviera. Pero claro, hasta que no terminara la animación no podías echar a correr. Luego otras cosas que nos pasaban, pues le damos al botón antes de que llegara el momento del frame en el que podíamos lanzar el siguiente y claro, como si no hubieras dado, pues seguía. Son tonterías, pero no las pensábamos. Luego, claro, necesitas girarte durante los ataques para apuntar a los enemigos. ¿Qué pasa? ¿Que solo le vas a dar al que tienes delante cuando le has dado el botón? Pues no, claro, tenía que poder girarse. ¿Y cuánto se tenían que girar? Porque podías atacar al de delante y luego si querías al que tenías justo detrás. Pues eso parecían decisiones no triviales en realidad. Había muchas soluciones para todos estos problemas que se nos ocurrían. Además, aun pudiendo girar, veías un enemigo ahí, apuntabas hacia él, le ibas a pegar, pero claro, igual hacías un golpe muy vertical y el personaje se había movido un poquito y no le dabas. Decías, vale, hay que ayudar al jugador de alguna manera. Había bastante chicha en estos temas, no eran soluciones fáciles o por lo menos que la primera que implementáramos era la buena. Así que nos fuimos a investigar. Miramos otros juegos, los que ya habíamos jugado, los volvimos a ver ya con los ojos de qué estamos buscando. A ver, si le doy al ataque y espero, y cuando ya ha pasado mucho rato le vuelvo a dar, ¿qué pasa? ¿Sale el siguiente golpe de la secuencia? ¿Sale el primero otra vez? ¿Cómo hacen esto otros juegos? ¿Cómo consiguen que le des a un enemigo y no des a un lado o justamente donde le das ese stick igual no es donde está el enemigo? ¿Cómo solucionan esto? Tuvimos suerte y la verdad es que justo en la GDC de ese año, 2006, fíjate tú, sí, 11 años, pues salieron varias conferencias, bueno, fue el año anterior, esto era 2007, varias conferencias que nos fueron muy útiles, que hablaban muchas veces justo de estos temas. Una era del juego del Incredible Hulk, que estaba muy bien, iba Hulk por ahí por una ciudad dando mamporros y tirando tanques. Y era uno de los juegos que mejor sensación que tenían cuando controlabas el personaje, estaba fenomenal. Y God of War, que lo mismo. Dieron ahí con muchas claves que no dieron a veces ni el Devil May Cry, ni otros juegos que lo habían hecho muy bien. God of War, la verdad es que tuvo unas ideas muy buenas en este sentido de microdecisiones de diseño, de cómo ayudar al jugador a atacar, de cómo organizar los ataques, de cómo organizar los controles, de las mecánicas. También buscamos en internet y encontramos con que había desarrolladores de juegos tanto indies como la propia gente del God of War o los que hacían el Incredible Hulk, que habían escrito artículos explicando cómo funcionan estas cosas. Entonces, es que las soluciones, y las soluciones además muy buenas, de juegos que habían tenido mucho éxito, estaban ahí. Ya podíamos aplicar esas mismas o otras que incluso se nos antojarán mejores para nuestro juego, pero ya teníamos esa base del sistema solucionado incluso de varias maneras. Además, si hubiéramos conocido gente en ese momento que hubiera hecho juegos de este estilo, pues les habíamos preguntado. Éramos muy novatos y no teníamos esos amigos. Ahora ya quizás es más fácil. Esto es un ejemplo de cosas que vimos en las charlas. En la del Hulk enseñaban, por ejemplo, su editor y vimos estas cosas y dijimos, ¿qué es esto? ¿Para qué lo usan? Y ya vimos para qué lo usaban, era para marcar los frames y utilizarlo para donde hace daño la animación, cuando puedes echar a correr, cuando puedes saltar, cuando no te pueden interrumpir la animación. Y bueno, pues es que lo copiamos prácticamente, porque era la mejor solución claramente. Entonces aprendimos mucho de esta investigación. Por ejemplo, aprendimos que había algo bastante normal en estos juegos que era la zona de buffer y de instant. En las animaciones, esto que os decía de que perdías la pulsación porque le dabas antes de que te dejaran lanzar la animación, pues esto ya tenía incluso nombre. Y era la zona de buffer, la zona en la que cuando le das el control se graba y espera al momento en el que puede lanzar, y la de instant, que cuando le das salta inmediatamente. Entonces los primeros frames del golpe, pues los de hacer así
eran de buffer. Si en ese momento le hubiera dado al botón, en cuanto llega aquí, pues ya salta el siguiente. Y a partir de ahí están los frames de instant, que es igual, todavía está así el personaje, y hasta que no vuelve a la posición de idle más o menos, o el jugador percibe que está en una posición más o menos neutra, si le das, sigue saltando el mismo golpe que correspondía a esa secuencia, al siguiente. Y a partir de ahí, pues ya se resetea y vuelve a empezar. Las cancelaciones. Siempre se hablaban de cancelaciones en estas charlas. Y es porque era un término ya muy hablado en los círculos del fighting, de los juegos de lucha del Street Fighter, de Marvel vs. Capcom. Allí siempre hablan de las cancelaciones en las animaciones. Una animación que igual en el frame 47 puedes darle al salto y cancelarla con un salto. O igual en el frame 53, a partir de ahí si le das, pues salta otro golpe de esa secuencia. O puedes lanzar, después de un Hadouken, antes de que salga la bola, puedes lanzar un Shoryuken. Cosas así, pues les llaman las cancelaciones. Y eso en nuestro juego, pues cuando le echamos el ojo a eso, nos volvimos a jugar todos los demás juegos a ver qué cancelaciones tenían. Después de un golpe básico podías saltar, podías esquivar, qué acciones, qué comandos podías meter en mitad de una animación. Pues era muy interesante ver cada juego qué es lo que hacía. Y eso también en uno de los artículos que dimos en uno de los blogs comentaban que era muy interesante para balancear la reactividad y la profundidad. Si todos los ataques se pueden cancelar siempre que queramos con acciones defensivas, pierde un poco de profundidad el juego, porque no te comprometes con ese ataque. En Demon's Souls, por ejemplo, allí hay muy pocas cancelaciones. Es un juego en el que has elegido una animación y la vas a tener hasta casi el final. Y eso hace que gane profundidad porque tienes que elegir muy bien tus golpes porque no puedes cambiarlos. En cambio, si quieres un juego mucho más reactivo, pues lo acortas mucho más y dices, no, en cuanto pegue el golpe, ya el hit, ya puedes cancelarlo, o incluso antes. God of War, por ejemplo, lo que querían era la máxima reactividad. Y si os fijáis en God of War, la esquiva entra casi siempre. Cualquier golpe que pegues, le das a la esquiva, ¡chum!, y esquivas. Entonces ahí pues sacrifican un poco de profundidad, que ya encontrarán en el otro lado quizás, pero añaden reactividad que sienta muy bien. El tipo de autoapuntado. Aquí está el tema este de el jugador, además sobre todo en los juegos 3D, la perspectiva de la cámara, lo baja que está, los otros personajes se están moviendo. Al final el stick lo estás apuntando siempre mal. Nunca apuntas exactamente al enemigo. Hay varias soluciones. Pueden ser golpes muy amplios, que más o menos con apuntar en esa dirección vaya a pillar mucha gente, porque de golpes así que cogen mucho ángulo, o puedes ayudar con un poco de autoapuntado. Dos tipos principales de autoapuntado, no sé si casi los únicos. Algunos juegos usan uno, otros otro y otros usan los dos. Uno es el Snap del Ninja Gaiden, que es simplemente tú apuntas a una dirección más o menos y si está dentro de cierto ángulo, dice, pues mira, hacia el enemigo, ha elegido. Ahí tienes que hacer como una especie de heurística de cuál es el mejor enemigo al que apuntar, el que está más cerca, el que está más centrado, el que es más importante. Ahí daría para casi otra media charla. O el lock, que es estos juegos en los que tú eliges el personaje que quieres atacar y lo puedes cambiar a uno a otro y ya está. Y todos los ataques que des, aunque le des con el stick hacia otro lado, van hacia ese personaje, porque es el que has elegido. Le sale una estrellita arriba o un circulito abajo y esos son. Pregunta. Pues yo donde lo he visto, la verdad es que no te sé decir si alguno de los de Demon's Souls, Dark Souls, uno de estos lo hace. Me suena que sí. El Devil May Cry y el DMC último me parece que también lo hace, que es que puedes hacer las dos cosas. Si tú le das al botón de lock, eliges uno y vas siempre a por ese. Pero si cancelas, con que apuntes más o menos hacia el enemigo, también lo pilla. A nosotros elegimos el snap, pero más que nada porque se nos acaban los botones. Teníamos todos los botones usados y dijimos, ¿qué hacemos? La liamos más con más botones, pulsando el yo que sé qué, y lo dejamos con snap. Y bueno, funcionaba. Luego en estas charlas, pues ya de rebote nos encontramos con trucos para organizar los ataques de la IA, trucos para facilitar la creación del gameplay, para herramientas que daban a los diseñadores que decían, ostras, pues súper útil esto para ellos. Por ejemplo, utilizaban mucho
marcar con estos marcadores que nosotros le llamamos tracks o time, no sé cómo se llaman en Unity, en Unreal, ¿los habéis visto cómo se llaman? Tienen en uno de los dos, lo he visto seguro. Pero bueno, es marcar unos frames. Y lo utilizaban mucho para marcar unos frames como frames más lentos o más rápidos. Entonces poder cambiar una animación y hacer que sea más rápida o más lenta en ciertos frames. Y así podían modificar el gameplay muy fácilmente los diseñadores. Y eso lo hicimos nosotros y nos vino fenomenal. Y bueno, llegamos aquí y cuando nos dijeron, venga, hacer un juego de este tipo, vimos lo que había, pues eso, Devil May Cry, God of War, Ninja Gaiden, y dijimos que, o sea, esta gente lo ha hecho muy bien, están muy guays estos juegos, no sabemos si vamos a llegar a este nivel. Pero ya viendo todos estos truquitos, dijimos, oye, más o menos, igual lo podemos hacer. No, estamos aprendiendo mucho, nos dio ánimos. Así que dijimos, bueno, pues ya está, venga, pon un enemigo y a ver, con esta secuencia que ya nos mola, que hemos implementado todos estos sistemas y sabemos tanto, pues vamos a poner un enemigo y a pegarle. Y no molaba nada. Poníamos al enemigo, le pegabas y parecía que lanzaba hits aleatoriamente. No sabíamos muy bien cómo lanzar las animaciones de hit y dijimos, pues un 3 gol de daño. Cuando le has hecho X puntos, pues lanza una animación. Y no era una buena solución, por lo menos para este tipo de juegos. Entonces dijimos, bueno, pues que todos los hits reaccionen. Cada vez que le das un golpe, querrán hacer una animación. Y entonces, pues no podían hacer nada las IAs. En cuanto te iban a atacar, tú les pegas un golpe y ya está. ¿Qué hacemos? Ponemos muchas IAs para que ataquen a la vez y tengas que elegir. No parecía tampoco que diera mucha profundidad eso. Así que nos inventamos un sistema, basado también en lo que habíamos oído en las charlas, que era la fuerza de los hits y la reaccionabilidad de las animaciones, que también las poníamos marcando frames. Entonces quizás una animación no era interrumpible durante los primeros frames hasta que te daba el golpe, pero luego a partir de ahí sí. Entonces, si tú le dabas un golpe a un enemigo tocho que estaba pegándote con un martillo mientras estaba moviendo el martillo, pues no lo interrumpías. Y bueno, no reaccionaba, pero tampoco podías seguir jugando. El bicho te iba a dar. Habías tomado una mala decisión, en vez de esquivar le habías pegado y te daba. Y entonces con esto pues marcábamos esos frames para que no reaccionara aunque le pegáramos. Además, como teníamos el parámetro de la fuerza, podíamos poner que esa reaccionabilidad pues fuera, por ejemplo, 2. Y uno de nuestros golpes, pues igual el tercero de la secuencia principal, pues tiene fuerza 3. Bueno, si tenía 2, pues tiene fuerza 3. Entonces, el golpe de fuerza 3 sí que lanzaba una animación. Pero los anteriores, que eran de 1 y de 2, pues no. Entonces le tenías que dar un golpe, otro golpe, y al tercero, ¡plas!, le interrumpía. Y eso daba cierto interés de decir, mira, si ya he dado un golpe, voy a seguir con el siguiente y con el siguiente porque lo voy a interrumpir antes de que me pegue. Y creamos ahí unos gameplays que estaban bien. También lo usaban otros juegos. Ya vimos que lo hacían así. Esto era muy gracioso también porque al principio hicimos animaciones del personaje pegando golpes así, plas, plas, plas. Y claro, cuando les pegabas a los enemigos y no molaba nada, pues hicimos animaciones de hit en las que se desplazaban hacia atrás. Y claro, ya sí que daba la sensación de, ostras, le has pegado un trompazo y se está alejando. Pero como los ataques nuestros no ganaban distancia en los golpes ni se acercaban a él, pues al final lo que hacías era alejar al personaje de ti y se quedaba lejos y ya no le dabas. Y dije, ostras, es que se tiene que mover. Y una vez que le pusimos ya desplazamiento a los ataques, ganó muchísimo el feeling, porque además no solo controlabas qué ataque dabas, sino en qué dirección te desplazabas. Y podías hacer un poco gameplay de, mira, esta zona va a ser peligrosa, voy a hacer unos ataques que me desplacen mucho para salir de ahí y además atacarle a ese. Luego también nos pasó que dijimos, ¿hacia dónde salen disparados los enemigos? Pues según el golpe, ¿no? Como es un látigo, pues pegaba de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y los personajes pues salían en la dirección en la que pegaba el látigo. Y acabas con el personaje yéndose para un lado, yéndose para otro, y tú así pegándole plas, y el personaje para un lado, plas, y el personaje para otro. Y también queda muy ridículo. Así que lo que hicimos era que siempre se alejaran de nosotros. Estos en casos muy raros, siempre lo que hacían era alejarse y funcionaba mucho mejor. Seguía sin molar, faltaba feedback. Decíamos al principio, son las animaciones de golpe. Es que un látigo, claro, como que no tiene fuerza, ¿no? Con un martillo, pues pegas un trompazo, mola más. Un látigo es como muy flácido. Los animadores se volvían locos intentando hacer que eso tuviera contundencia. Y decíamos, pero joder, si es que el God of War parece muy contundente. Sí, bueno, pero son unas cadenas, tienen fuego, yo qué sé, tienen espadas en la punta. Es que son espadas, tío, no compares. Tío. Oye, y el Raigar también. El Raigar tiene también una cadena que pega así, sí, pero tiene un escudo.
No puede ser, no puede haber tanta diferencia. Y un día fuimos a ver el Raigar, me acuerdo, encendimos, nos fuimos a jugar, y ostras, pues es verdad, son bastante blandas las animaciones del Raigar también. Y ya alguien dijo, oye, pero que lo tenéis sin sonido, darle voz. Subimos la voz y empieza... Decimos, ostras, es que hasta que no metamos el sonido no nos damos cuenta de la contundencia que tienen las animaciones, si la tienen o no la tienen. Y ya empezamos a meter sonido y dijimos, esto es otra cosa. Entonces el feedback, las animaciones y el sonido, cuando van juntas, cambian muchísimo. FX, claro, también. Si no tiene FX, muchas veces las colisiones en los juegos no son totalmente exactas muchas veces. Das un golpe al personaje, pues al hacer una animación muy rápida hacia atrás y estás haciendo el golpe así y el personaje ya está lejos y parece como de mentira. Y dices, no le ha pegado. Pero si pones entre medias una explosioncita, un sangre, algo ahí, unas chispas que salgan, ya parece como que ha habido marca el evento de ha habido un hit aquí. Si no, es difícil identificar a veces que ha habido un hit. Flashes, ya decíamos, pues, más impacto todavía. Pues hicimos, por probar, porque lo vimos en algunos juegos, que los enemigos flashearan cuando les pegaras. Y decíamos, qué exagerado, qué feo. Los artistas se echaron las manos a la cabeza y dijeron, no hagáis eso, que es horrible. Bueno, pues lo pusimos. Y pusimos a gente a jugar al juego. A los artistas. Y ya, claro, la gente que había jugado las otras versiones, que no se sentían bien, jugaron a esta ya con sonido, con FX y con flash y dijo, ostras, esto ya parece que le estás pegando, tiene mucha mejor pinta. Dice, ostras, ¿y no te parecen muy feos los flashes? Dice, los flashes. Dice, ¿qué? ¿Que la pantalla flashea o algo? Dice, no, los flashes, ¿qué flashes? Los flashes de los enemigos, que se iluminan así de una manera que dicen que es muy fea. No se habían enterado de nada. Dice, bueno, pues igual no queda tan feo. Es un momentín nada más. Las animaciones de hit también, súper bruscas. Primero hicieron unas animaciones de hit en las que hacían... y se iban así como muy bonitas, pero no se sentían bien. Y dijeron, mira, a saco, el primer frame de la animación de hit, el tío ya de medio lado totalmente escuajeringado. Y sí, y funcionó. Y de repente, de un frame a otro, salía el personaje de estar normal a estar tirado y funcionaba mucho mejor. Y no parecía feo tampoco. Desplazamientos también, en las animaciones, en cuanto les pones desplazamiento a los golpes, parece que les has pegado un trompazo tremendo. Si no se mueven, parece que son palos ahí clavados en el suelo. Hit pause. Esto lo vimos también en las conferencias y en los artículos que había por ahí, que había una técnica muy típica que usaba mucha gente, y nosotros seguramente ni nos habíamos dado cuenta en ese momento, que era el hit pause. Era cada vez que das un golpe, el tiempo del mundo en general se para un poquito. Hace un paroncito. Y lo pusimos y de repente volaba un montón, parecía como muy cinematográfico. Y dijimos, aquí hemos ganado mucho. Y de la cámara también, tampoco te das mucha cuenta cuando estás jugando, pero recuerdo una vez que implementamos estas cosas y se rompieron, todo el mundo vino y dijo, oye, ¿qué ha pasado con el combate? Algo ha pasado en el combate que no funciona. Y bueno, simplemente todos los movimientos de cámara se habían parado. Y se notó mogollón. Nadie sabía señalar qué es lo que estaba haciendo la cámara cuando estaban peleando, pero tenía el cam shake, que era que cuando das un golpe, pues la cámara hace un movimiento así, como en la dirección del golpe. El quake, en algunos golpes, pues en vez de una dirección, lo que hace la cámara es como hacer un rumble así, y en algunos casos es mejor. Y el zoom lo metimos... Ya me parece, para el Castlevania 2 sobre todo, cuando matabas a un enemigo, hacía un zoom y se acercaba mogollón a los personajes y también quedaba muy bien. No hay que abusar mucho de ello porque si no marea, pero estaba guay. El rumble de los mandos, pues bueno, da un poco más de... agrega un sentido más que siente esos golpes. El rumble también lo utilizamos un poco para dar feedback de lo que está pasando en el juego. Cuando dabas un golpe tú, vibraba la parte derecha del mando, que era un rumble como más de frecuencia baja, y cuando te daban a ti, vibraba el de la izquierda, que es como de frecuencia alta. Entonces cuando te daban a ti era como rrr, y cuando dabas al otro era como pum, pum, pum. Y bueno, era un poco más de feedback de lo que estaba pasando en el juego. Y la barra de vida. La barra de vida también, pues primero hicimos una barra de vida, y bueno, pues cuando pegabas, pues bajaba. Y nadie se enteraba de que bajaba. La barra no era muy larga y bueno, que se moviera 2 píxeles para un lado y para otro, pues no daba la sensación de que bajara. Nos dimos cuenta que es que en los juegos, en muchos de ellos, lo que hacen es dejar una sombrita debajo
ponerle un brillo a la barra cuando se está descendiendo. Incluso a veces la barra se rompe y se cae así y baja para abajo. Se hacen muchas cosas para que la gente se dé cuenta de que la barra está variando, está subiendo o bajando. Y voy a poneros un vídeo un poquito para que veáis estas cosas. Esto es un vídeo muy largo. For the finish. Gabriel can also block attacks using the combat cross as a defensive aid. Bueno, cuando es un bloque sincronizado ya se para mogollón. Habéis visto el flash de los enemigos, flashean mogollón, pero si no te lo dicen, no. To tackle hordes of enemies at the same time. Though these are less powerful than your direct attacks, they are very effective when surrounded. The game provides over 40 different combo attacks, all of which are unlockable as you progress through the game. Combining these melee skills with the light and shadow magic system gives you, the player, a wealth of ways in dealing with your enemies. Some of these powers are truly spectacular to behold, and allow for some very satisfying ways to dispatch these unholy creatures of the night. A range of awesome... ¿Dónde está el cursor? Lo he roto. Ya. Vale, entonces veis aquí a los enemigos recibiendo golpazos. ¿Solo reciben? Pues no, claro. Tiene que hacer más cosas. Entonces decíamos que... Sí. Vale. Vale. Combining a series of moves together will increase the force of your attack, leaving your opponent wide open for the finish. Gabriel can also block attacks using the combat cross as a defensive aid. It will leave enemies wide open for the counter-attack. When the situation dictates, Gabriel can use... ¿Ves? Cada vez que golpea, pues salen chispas, salen impactos así. ¿Veis aquí? They're very effective when surrounded. The game provides over 40 different combo attacks, all of which are unlockable as you progress through the game. Combining these melee skills with the light and shadow magic system gives you, the player, a wealth of ways. La cámara, la del Oso Shadow 1, la programó Darío, el jefe de programación, y era... Bueno, había dos. Cuando había un enemigo solamente así en una arena, era como automática, iba intentando encuadrar a los dos, y cuando estabas en cualquier otro caso, era fija, iba sobre un raíl y se iba moviendo según te estuviera tu posición en el escenario, pues te iba siguiendo. Pues no mucho, no le dedico, o sea, al principio, sobre todo del juego, cuando no sabíamos muy bien cómo hacerlo, pues ya hizo unos sistemas también. El sistema ese, de hecho, fue uno de los que desarrollamos por nosotros mismos con sangre y sudor, y luego dimos una charla donde explicaban exactamente eso y con algunos truquitos incluso para mejorarlo. Sí, con investigación. Eso lo elegía el diseñador, a veces yo, a veces otro, por golpe. Según eso va en la información del hit. En lo de le voy a quitar 20 puntos de daño, va a hacer una animación de desplazarse mucho a lo lejos, el feedback visual va a ser de no sé qué y el movimiento de la cámara va a ser tal. Sí, es que las animaciones de daño también podrían tener ahí eventos, marcas en los frames de la animación que hicieran ralentizaciones también. O podría decir, mira, durante estos frames de la animación el tiempo del mundo se ralentiza. Entonces, incluso en algunos ataques de los enemigos había uno invocando ahí unas cosas y bueno, pues igual el resto del combate se paraba, tú estabas a ralentización peleando contra los otros enemigos para que te diera tiempo a ver que el otro estaba haciendo un ataque que te iba a fastidiar. Y eso lo poníamos en las animaciones de los ataques de los enemigos. Y los enemigos, pues eso, reaccionan a nuestros golpes.
Claro, decíamos, bueno, pues pones un enemigo, le pegas que hasta que lo matas. Pues no, pues tienen que esquivar a veces, ¿no? Vale, pero esquivan, ¿y qué pasa cuando te esquivan? A veces hay otros enemigos que dices, ay, este me ha esquivado, pues le voy a pegar a ese porque si no me está atacando después. Pero también hicimos que después de una esquiva te pudieran atacar. De esa manera, cada vez que uno te esquivaba decías, ostras, ya no está recibiendo mi somanta de golpes, ahora me puede atacar o puede que no. Y tenías que estar ahí atento de qué es lo que iba a pasar. Pueden bloquear tus ataques y entonces cuando un enemigo se pone en el stand de bloqueo, tú tienes que ir con un golpe especial que tenga la propiedad de romper el bloqueo para poder empezarle a meter un combo ahí. Pueden lanzarte cosas a distancia, incluso otros enemigos. Había unos trolls gigantes que cogían trolls pequeñitos y te los lanzaban. Pues también era una manera de reaccionar a lo que les estabas haciendo tú. Pero muchos enemigos están diseñados para jugar acompañados, con varios de otros tipos o con varios de su mismo tipo. A veces se turnaban, como en las películas, porque si te atacan todos a la vez, pues no hay manera humana de jugar contra ellos, pero bueno, igual había 7 bichos y si eran pequeños, pues igual te podían atacar 2 a la vez, si eran grandes, pues igual solo uno, igual había mezclas de los dos y se decía, mira, pues te pueden atacar, les asignamos slots a los enemigos. Esto lo vimos también en una charla. Decíamos, mira, este combate es de 3 slots. Los enemigos pequeñitos ocupan un slot y los enemigos grandotes ocupan 2. Entonces, como solamente tienes 3 slots para que te ataquen, si hay un enemigo grande que ha cogido ya 2 slots, pues solamente hay un pequeñito más que te puede atacar. O te pueden atacar también 3 pequeñitos, porque ocupan un slot cada uno. Y así podíamos controlar un poco la dificultad del combate y las mecánicas que se crean por la combinación de los enemigos. Porque a veces se sincronizaban y esto crea pues, situaciones emergentes. Por ejemplo, igual, un enemigo decide que va a dar un golpe en el suelo para que tengas que saltar, va a crear un terremoto y hay otro que te está pegando un golpe y dices, voy a interrumpirle el golpe. Ah, no, que lo que te va a hacer es saltar porque el otro está haciendo el golpe en el suelo. Y eso crea situaciones emergentes. ¿Y tú cómo te defiendes de los ataques? Pues claro, cuando te ataca un enemigo, algo tienes que hacer. Le metimos, por ejemplo, pues esquiva, simplemente. Lo que hace la esquiva es un movimiento muy rápido, que no podrías hacer de otra manera. Entonces puede servir para cambiar posición rápido y salir de una zona, de un área de daño. Además, metimos que durante los primeros frames de la esquiva tuvieras unos frames de vulnerabilidad a ciertos golpes. Esto da una sensación como de mucha fiabilidad a la esquiva. Sabías que ciertos golpes, simplemente con darle a la esquiva, antes de que te golpearan, ibas a evitarlos. Claro, como tenía unas ventajas la esquiva, pues tenías que ponerle también una desventaja, porque si no, pues lo harías todo el rato y no habría manera de pegarte. Entonces, cuando pasaban esos frames de invulnerabilidad, se quedaba el personaje un poco clavado en el suelo, le costaba un poquito empezar a moverse, para que en ese momento los enemigos te pudieran atacar, por ejemplo, porque habías elegido mal. Has hecho una esquiva cuando el enemigo no te estaba atacando y el enemigo dice, ¿te haces una esquiva a lo tonto? Pues toma, te pego. Y también esto lo hacíamos porque podíamos correr el riesgo de que al desplazarte con la esquiva te desplazaras más rápido que corriendo. Y cuando ocurre eso en los juegos, se ve a veces en los speedruns que la gente va simplemente esquivando y pretendíamos evitar eso. La esquiva también es un golpe que busca profundidad. Bueno, es un movimiento que busca profundidad. Entonces también queríamos que no fuera cancelable de cualquier manera. Tú cuando esquivabas tenías ahí 30 frames que seguro que no podías hacer otra cosa. Y si lo habías hecho mal, pues lo habías cagado. Elige bien cuando esquivas. Pusimos un bloqueo también. El bloqueo al final resultó tampoco ser tan interesante porque le das al bloqueo y bueno, pues te das ahí parado y vale, para algunas situaciones en las que decían, te voy a lanzar una lluvia de no sé qué, pues te ponías así y no te hacían daño. Pero no tenía tanta gracia. Algunos ataques eran evitables con el bloqueo, pero la verdad es que la mayoría intentábamos que no. Entonces metimos el bloqueo sincronizado. Ataques que no eran bloqueables simplemente con hacer un bloqueo, eran bloqueables con un bloqueo sincronizado. Entonces podías evitarlos. Algunos eran incluso muy difíciles de evitar de cualquier otra manera. Entonces tenías que ver cuándo el enemigo te va a dar ese ataque para hacer justo en el momento correcto el bloqueo, justo antes de que te diera, para poder bloquearlo. Eso además, si le dabas en el momento adecuado, tú ganabas un bonus al ataque. Se te activaba un ataque especial, como si dijéramos, una secuencia de hecho especial que hacía mucho más daño a los enemigos. Y si conseguías
a un golpe normal hacer un bloqueo sincronizado, lo podías aprovechar. ¿Y los enemigos qué tipo de ataques tenían? Porque los enemigos atacan, pero yo ¿qué hago con los ataques esos? Pues los podías esquivar simplemente por los frames de vulnerabilidad. Había ataques también que la gracia, claro, si le das a la esquiva, en cualquier momento pues evitas un golpe, pero había algunos que eran especiales. Igual, por ejemplo, había uno que pegaba a un bicho con un tronco, así, ¡pumba! Entonces, el tronco no era esquivar, no podías esquivar hacia cualquier lado y esquivar el tronco, pero si esquivabas perpendicularmente, pues salías de esa posición y sí que lo podías evitar. Entonces había ataques esquivables para cualquier lado, esquivables perpendicularmente, esquivables saliendo de una zona, igual alguien lanzaba una bola de fuego al cielo y cuando caía, pues se marcaba un círculo en el suelo y tenías que rápidamente salir de ahí para que no te diera. Había golpes también que la única manera de evitarlos era saltarlos, pues los típicos de energía que se mueve por el suelo, golpe en el suelo que hace que se provoque un terremoto. También había secuencias de golpes de los enemigos. La gracia de las secuencias era que tú, con el conocimiento de ya haber visto esa secuencia, podías predecir qué es lo que iba a pasar. Igual, por ejemplo, había algunos que tenían 3 ataques esquivables y después venía uno que era simplemente evitable con un bloqueo sincronizado. Entonces ya sabías, los primeros los puedo esquivar, pero después no puedo seguir esquivando, tengo que parar y hacer un bloqueo sincronizado. Entonces, ese gameplay de aprenderse cómo son los ataques de los enemigos también tenía su gracia. Jugabas mejor si conocías bien ese enemigo. Luego había ataques de los enemigos también que, como os he contado antes, eran solo interrumpibles con ataques nuestros de cierto nivel. Igual había uno que estaba preparando un ataque tremendo, súper difícil de evitar, pero si conseguías darle con un golpe de más de fuerza 3, porque este tenía interruptibilidad 2, pues entonces podías evitar ese ataque. Y si no, prácticamente te lo ibas a comer. Pues también tenían ese gameplay. Eso, ataques bloqueables sincronizadamente. Los marcábamos porque no era muy obvio, simplemente por el movimiento del personaje, del enemigo, cuál podía bloquear sincronizadamente y cuál no. Así que los marcábamos con un brillo blanco. Cuando cualquier enemigo, al hacer el golpe, aparecía un brillo blanco, decías, ostras, que este solamente lo puede evitar con bloqueo sincronizado. Ah, no, creo que no era así. Bueno, da igual. Y muy importante, para poder evitar todas estas cosas, los ataques se tienen que telegrafiar. En principio, cuando dijimos a los animadores que nos hicieran animaciones, pues hicieron animaciones y hacían ¡paca! Y ¡pum! Y ¡chas! Y no daba tiempo a hacer nada. O sea, era un poco aleatorio esquivar en algún momento para tener suerte de que el bicho pegara el golpe en ese momento. No tenía ningún sentido. Los golpes tenían que estar telegrafiados por los enemigos. Tenían que decir, ¡oh, que te voy a pegar! ¡Toma! Vale. Es un poco tonto si lo piensas, pero es así como funcionan los juegos. En realidad, si lo miras, en todos es así. Además, según el movimiento que haga el personaje, tienes que darle pistas al jugador de qué tipo de esquiva va a tener. Si, por ejemplo, se prepara así con un tongo, pues vas a tener que esquivar hacia un lado. Y si, por ejemplo, el tipo salta y pega un golpe en el suelo, pues vas a tener que saltar. Ya la metáfora propia del golpe te dice cuál es la mecánica que está utilizando. Y tras un ataque de los enemigos, tiene que haber una manera de contraatacar. No pueden recuperarse inmediatamente, aunque tú hayas esquivado, y hacerte otro ataque, porque entonces, ¿de qué me ha servido esquivar ese golpe? Pues tiene una recuperación. Si lo has esquivado, pues los enemigos se quedan un ratito esperando a que les pegues. Y cuando yo contraataco, ¿por qué voy a usar uno u otro golpe? Bueno, lo que decía Sid Meier es que los juegos, o el gameplay por lo menos, la parte mecánica, es una sucesión de decisiones interesantes. Así que, precisamente la acción principal que tengo que hacer, que es lanzar ataques, pues que sean decisiones interesantes. Entonces, había que conseguir que unos golpes fueran preferibles en unas situaciones y en otras situaciones fueran preferibles otros. Así que jugamos con varios factores. Por ejemplo, el del riesgo contra beneficio. Si estamos en una situación muy favorable a nosotros, porque el enemigo se estaba preparando para un mega ataque o acabamos de esquivarle o hacerle alguna perrería para que se quede tonto, pues podíamos arriesgarnos y utilizar un golpe que igual tardaba 2 segundos en prepararse, pero que hacía mucho más daño que cualquier otro golpe.
Pero si no las teníamos todas con nosotros y teníamos unos enemigos esquivos que me pueden atacar en cualquier momento, pues teníamos que ir poco a poco haciendo golpes con poco riesgo, con muchos frames de cancelación, de los que podamos esquivar en cualquier momento, para no arriesgarnos, porque en ese momento, si te quedas vendido, el otro enemigo igual te pega un zampanazo y te quitaba mucha vida. Luego también jugábamos con las propiedades del golpe. Cada golpe pues tenía propiedades diferentes y, por ejemplo, pasaba que había enemigos que esquivaban mucho, pero si utilizabas golpes así muy amplios, pues le dabas igualmente, esquivara o no. Y bueno, hacían menos daño, pero te garantizaba que le ibas a dar. Entonces las propiedades del golpe, pues también según qué casos, o por ejemplo cuando un enemigo estaba bloqueando, pues tenías que darle un golpe que le rompiera ese bloqueo para poder empezarle a meter un combo después. O respecto a la situación también. La situación nos referimos del combate. Puede haber un enemigo solamente y entonces me conviene hacer golpes que den en un rango muy pequeño pero que hagan mucho daño, pero puede haber muchos enemigos y digo, mira, voy a sacrificar el hacer daño y voy a hacer golpes muy amplios para que los enemigos no se me puedan acercar o para hacerles daño a todos a la vez. Entonces, después de pensar todas estas cosas, dijimos, vale, y para crear golpes, ¿con qué parámetros tenemos para cambiar y que fueran a ser golpes diferentes? Pues uno es el área de daño, si hace daño en un ángulo de 15 grados o si hace daño en 360 grados. La cantidad de daño, pues cuánto daño hace. La preparación, esto es lo que te dice si puedes hacer un golpe que tiene mucha preparación pero mucho daño, o un golpe con poca preparación y poco daño, según la situación, si es muy favorable a ti o no. La recuperación, igual, si estoy seguro de que le voy a pegar al enemigo y se va a quedar tonto por la animación de hit, pues igual puedo hacer un golpe con mucha recuperación para hacerle mucho daño, que tendría mucho daño ese golpe, pero si lo fallo, pues me estoy arriesgando más. El desplazamiento, según donde esté el enemigo, pues hay algunos golpes que los voy a usar y los voy a desperdiciar, porque no voy a llegar a él. Pero tengo otros golpes en los que digo, mira, si el enemigo está lejos, pues tengo que hacer este botón y este botón para salir disparado y pegarle a él. Las reacciones que causa. A veces lo que querías, por ejemplo, era que un enemigo te dejara en paz porque había dos y decías, yo quiero que este no me ataque para poder pegarle al otro un combo. Pues mira, voy a hacer un golpe que lo deje un poco tonto. Entonces lo tirabas al suelo o lo levantabas al aire y mientras subía y caía, pues tenías ahí un ratito para ir a pegarle al otro. Entonces también podías elegir qué golpes usar por la reacción que le querías provocar al otro enemigo. La velocidad de giro. Podías hacer que el jugador también se sacrificara en velocidad de giro. Si por ejemplo tenías un enemigo delante y un enemigo detrás, pues tenías que usar golpes que tuvieran mucha velocidad de giro para poder pegarle a este y cuando el otro te fuera a atacar, girarte y pegarle al otro. Pero si igual estaban todos agrupados, pues podías usar un golpe con poca velocidad de giro y darles a todos a la vez. La reaccionabilidad. ¿Por qué era esto? No sé por qué puse la reaccionabilidad. Bueno, sí, claro, para interrumpir las animaciones de los enemigos. Si un enemigo está preparando un zampanazo que no vas a poder esquivar y tiene reaccionabilidad a 3, igual tienes un golpe que gastas energía, pero tiene fuerza 4. Entonces lo usas rápidamente y le interrumpes la animación. Y la interruptibilidad, que es un poco lo que decía antes del riesgo. Si hago golpes que tienen poca interruptibilidad, igual tienen propiedades muy guays, pero me he casado con ellos y no voy a poder hacer un salto para esquivar un golpe de suelo, no voy a poder esquivar. O las propiedades del hit, si rompe los bloqueos, lanza al aire. Entonces, pasó una cosa. Lo pusimos a la gente a jugar al juego y sí, funcionaba. Según los ataques que veían, pues usaban unos golpes otros en las situaciones, pero al final la gente se viciaba. ¿Una pregunta? Pues era un sistema automático, nosotros lo marcábamos en los frames de la animación y calculaba con respecto a unos nodos que animaban los animadores en el látigo, calculaba unos triángulos que iban cubriendo toda el área por la que iba pasando. O sea, desde este frame a este frame ha pasado por aquí, vale, pues hacemos unos triángulos aquí y utilizamos eso como colisión. Lo falseamos un poco y hicimos
que los triángulos fueran como un poco anchos, porque a veces pasaba que había enemigos muy bajitos y algunas partes del golpe pues igual estaban ya subiendo y no les llegaban a dar. Así que tuvimos que tuiquear ahí un poco a mano para que diera buena sensación, aunque igual físicamente el látigo no le daba. Y lo que pasaba con la gente es que sí, usaban distintos golpes, pero se viciaban a ciertos golpes. Decían, mira, yo sé que siempre que haya alguien bloqueando, voy a usar este golpe que es el que rompe el bloqueo. Y les daba un poco igual si había otro mejor. Decían, la gente no se pone a investigar tanto de si a optimizar tanto, porque ya están ganando, ya están usando el mismo golpe, pero están ganando. Así que decimos, ¿cómo hacemos? Animamos a la gente a que use más variedad de golpes. Así que vimos en el Devil May Cry, a esa población que juega Devil May Cry les gustan mucho los combos. Y entonces en ese juego te premian por los combos. Si tú haces muchos golpes diferentes, te va subiendo la valoración de tu combo. Y cuando matas al enemigo, pues te dan un premio. Te dan gemas que luego puedes utilizar pues, para comprar otros ataques o te dan mejor valoración al final en el nivel. Y bueno, pues eso parecía que estaba guay. Pero se nos ocurrió que podíamos dar un recurso que pudieras gestionar durante el mismo combate. Eso podía dar la gracia de que igual jugando bonito, como si dijéramos, haciendo muchos ataques diferentes, consiguieras un premio especial que en ese mismo momento del combate lo pudieras usar para todavía mejorar más tus posibilidades del combate. O sea, si jugabas bonito, en realidad estabas jugando mejor, porque estabas consiguiendo un recurso que te ayudaba a pelear. Así añadíamos otra capa táctica al juego. Podríamos decir, mira, es que no tengo este recurso y lo voy a necesitar, pues mira, voy a esforzarme ahora mismo en hacer muchos golpes diferentes para conseguirlo. Como funcionaba esto, era una barrita que se iba llenando. Por cada golpe subía un poco y cada vez que repetías ese golpe, pues subía un poco menos. Tenía diminishing returns. Y cuando llegaba al máximo, empezaban a salir unas bolitas de los enemigos que tú podías absorber y meterlos en tus marcadores de vida, en tus marcadores de magia. Y luego esa magia la podías utilizar para hacer golpes especiales, que hacían más daño o tenían propiedades que no tenían otros golpes. Entonces eso, jugando bonito, pues conseguías más ventajas. Bueno, eso. Entonces dijimos, ¿cómo recuperamos la vida en este juego? Bueno, tienes vida, te dan un golpe, vale, que la he perdido para toda la vida, ¿hasta el siguiente nivel o qué? No, tenías que conseguirla de alguna manera. Algunos la dan en algunos juegos, al acabar el combate te la regeneran, otros al matar a un enemigo pues salen unas bolitas ahí que las puedes coger y recuperar vida, otros tienes que usar ítems, otros vas a un lugar del escenario y bebes de una fuente y te recupera la vida. Pero cuando nosotros teníamos la magia decimos, pues usamos esto para recuperar la vida, ¿no? Y dijimos, vale, ¿y cómo la usamos? ¿Que le des y te suba la vida? Decimos, no, que se active un aura azul que cada golpe que des pues recuperes vida. Esto lo que hacía era que creó la dinámica de que los jugadores, cuando querían recuperar vida, en realidad lo que hacían era atacar. Activaban el poder ese, activaban la capacidad de recuperar vida con los golpes y se lanzaban a saco por el enemigo. Y esto generó una dinámica muy guay y el juego, de repente, pues veías jugar a la gente y se emocionaba más porque en un momento en el que podían estar a punto de morir, lo que hacían en realidad era atacar al enemigo. Y daba buena sensación. Y bueno, aquí había un vídeo, pero no se ve porque este reproductor, este PDF no mola, y ya está. Sí, eso, si queréis hacer fotos a esto, yo creo que es interesante. Digo, ¿qué pongo en las preguntas? ¿Una foto graciosa o algo? Y bueno, había puesto antes un vídeo gracioso, pero no ha salido. Y ahora, por estos recursos para diseñadores. A veces me dicen, si es que no hay información sobre diseño de juegos. Digo, mira, libros, páginas web. Estas son las cosas que yo he encontrado. Seguro que hay muchas más cosas. Pero si le hacéis una foto, igual os viene bien algún día. Y eso, ¿tenéis preguntas a alguien? Sí. En ese momento un mogollón, sí. Sí, implica ventajas y desventajas, como todo. Tienes que balancearlo un poco. Lo bueno de tener un motor propio, cuando tienes un motor ajeno,
estás un poco vendido a lo que te hagan los demás. Pueden, por ejemplo, actualizar el motor y tienes que actualizarte a la última versión y resulta que has cambiado una cosa en el anterior o algo ha dejado de funcionarte. Eso con un motor propio te lo evitas. Si hay un bug, muchas veces, lo que ocurre es que estos motores generalistas suelen funcionar bastante bien para juegos que usan las cosas genéricas o las que ya están preparadas para usarse en ese motor. Cuando quieres hacer cosas un poco especiales, pues ya igual no te es tan fácil utilizarlos, igual tienes que cambiar el propio código del motor para poder implementar eso que necesitas. Una vez que has modificado el código del motor, cualquier actualización te va a ser mucho más difícil porque vas a tener que mergear lo que tú has hecho con lo que han hecho los otros, que a saber por qué lo han hecho y tienes que entender qué es lo que están haciendo ahí. Luego la ventaja también, pues el motor te lo haces como a ti te da la gana. Si dices, mira, es que yo quiero que la cámara funcione así, pues te la programas así. ¿Quieres que la cámara funcione de otra manera en el editor, en Unity, por ejemplo? Pues ya tienes un problema y va a ser más complicado. Te da mucha agilidad a la hora de cambiar cosas a bajo nivel y, bueno, si tienes la capacidad, porque tienes los ingenieros suficientes, yo creo que está muy bien tenerlo. Si no, o sea, una empresa, si yo ahora mismo formara una empresa con 5 amigos, utilizará un motor comercial y ya está. Pero si me dicen, mira, contrata los que quieras, digo, pues ese y ese, hacer el motor. Y encantado también. ¿Preguntas más? ¿No? ¿De diseño no tenéis preguntas? Siempre son los programadores los que preguntan de cosas de programación. ¿Conocéis algunos de estos libros? Ah, mira, pregunta. Muy bien. Pues es que nosotros pedimos cosas como muy específicas en Mercury, por ejemplo. Ahora estamos buscando un programador de IA y, bueno, pues necesitamos una persona que haya programado la IA de un juego, un shooter, por ejemplo, y que tengan ahí unos enemigos que vengan y que vayan y que juegues al shooter y digas, ostras, mira, están reaccionando, se están escondiendo, me están intentando perseguir. Pues eso, si un programador de IA nos viene con un vídeo o con un juego que está haciendo eso, pues seguramente lo contrataremos, que está muy difícil. Pero sí, no sé, igual la respuesta sería algún conocimiento específico, que puedan demostrar que tienen algún conocimiento específico de algo. O sea, yo, por ejemplo, cuando contrataba gente para programar gameplay, pues buscaba a alguien en los Castlevania que hubiera hecho un juego de peleas, de puñetazos, de algo así un poco parecido. O simplemente el control de un personaje en 3D que fuera ahí saltando y corriendo y que pudieran hacer eso. Y ya, simplemente con tener eso, yo creo que posibilita, o sea, te das muchas más posibilidades de conseguir trabajo. ¿Cómo difícil a la hora de que tienes una mecánica, ya se te ha quedado aburrida o ya le has marcado mucho y ahora tienes que volver a darle una nueva mecánica al jugador? ¿Cómo llegabais a entender aquí se está aburriendo el jugador de esta manera? Sí, hombre, un poco intuitivamente hay una técnica que a mí me mola mucho, pero casi no la hemos usado, que son los bit charts. Es como si dijéramos jugar al juego o grabar a alguien jugando al juego e ir apuntando las cosas que van sucediendo en un timeline. En plan, mira, aquí había una cinemática, aquí está peleando contra enemigos de este tipo, aquí ha aprendido esta mecánica y ahora la está utilizando. Ahora hay una cinemática, ahora introducimos otra mecánica nueva y la está utilizando. Y ahí te das cuenta, pones colorcitos y así barritas, y igual ves, dice, oye, aquí hay una barrita azul y luego aquí 7 horas después en el juego hay otra barrita azul. ¿Qué es eso? Ostras, es la mecánica, cuando te estamos presentando la mecánica de no sé qué y 7 horas después la utilizas. Si no la has utilizado en el medio, a la gente se le va a olvidar. Pues ahí te das cuenta de esas cosas. Y lo de que se aburra a la gente de las mecánicas, pues lo ves un poco ahí también. Dices, mira, esta mecánica la está usando aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Ostras, hay que darle alguna variación. Esa técnica a mí me gusta. Lo que pasa es que no sé, no la hemos conseguido utilizar demasiado en nuestros juegos y lo hacemos más intuitivamente. Y el plataformer, o sea, es decir, porque al final el sistema está bien, pero cómo en un Devil May Cry, en un God of War, al final lo que se te queda corto es el plataformer. En el último Devil May Cry, por ejemplo, tenía la cosa esta que se enganchaba y se iba volando hacia ti. Pero cómo hace que el jugador se pueda mover bien, es decir, que no se sienta lo que tú has dicho, que se sentía muy rígido al principio, que tras acabar la animación no se podía mover. Sí, nosotros, por ejemplo, claro, eso no lo he explicado, creo.
bueno, cuando lanzábamos la animación y estaba marcada como que no podías moverte hasta que terminara, dijimos, pues acortamos la animación. Pero no quedaba bien porque era golpe a la animación de relax, golpe a la animación de relax. Lo que hicimos, además en el God of War vimos, oye, si cada vez que le das, el tío hace ¡pum! Y se queda así. Y si devuelves a dar el ataque, hace ¡pum! Otra vez. Ostras, es que puedes marcar tú el timing de los golpes. Esto mola un montón. Y bueno, la respuesta era simple, era con la cancelación. Si tú decías, mira, los primeros 30 frames no se pueden cancelar con el stick, pero a partir del frame 30 sí. Si tiene el stick accionado y ha pasado el frame 30, puede echar a correr. Y la interpolación de animaciones, por el sistema de animaciones, pues ya hacía el resto. Estaba ya el personaje así, pero cuando empezaba la animación de correr, pues bueno, interpolaba y seguía así. No había problema. Así que así lo hacíamos así. Plataformeo. Yo creo que hay una clave en el plataformeo que muchas veces se nos olvida, y es que no es solo la capacidad de control que tengas del personaje, de lo fino que sea, de que puedes moverte 10 centímetros o que cuando llega a un borde no se termina de caer, sino que a la hora de diseñar las plataformas tengan el tamaño adecuado. Si tienes una precisión muy grande, pues igual puedes hacer plataformas muy pequeñitas y que caiga justo ahí. Pero el salto igual no tiene tanta precisión y tienes que hacer plataformas más grandes. Nosotros en Castlevania, cada vez que dábamos con el tamaño bueno de la plataforma, había una sección de plataformeo buena. Cuando el tamaño de la plataforma era demasiado pequeño o tenía una forma que no se adaptaba a la precisión del control, ya no se sentía bien, te caías sin querer, no caías en el sitio donde querías. Así que si la relación capacidad de control del personaje y tamaño de la plataforma, en plataformeo muy importante. Y luego variabilidad de las plataformas, pues depende de las mecánicas que tengas, claro. Hay mecánicas también que mezclan muy bien entre ellas y hay mecánicas pues, que no mezclan bien entre ellas y tienes que un poco investigar. Nosotros hacíamos también, ¿cómo eran? Eran charts de poner unas mecánicas en un eje y otras mecánicas en otro eje y ver todas las interacciones entre una y otra. ¿Qué pasa si utilizamos, pues yo qué sé, el movimiento de convertirse en niebla con plataformeo de plataformas que van bajando? Ah, mira, pues como el movimiento de niebla hace que bajes más despacio, puedes ir activándola y desactivándola para retrasar un poco el caer y caer en el momento que quieras. Mira, pues eso sería una cosa interesante. Y así te obligas a mezclar todas las mecánicas que tienes. Sí, es eso. Tienes mecánicas que dices, ostras, si mezclamos esto y esto, pues mira, sale esto chulo. Y otras veces no, dices, esto es horrible, nada, las tachas y dices, esto no vamos a mezclarlo nunca. Bueno, lo que os iba a preguntar, ¿conocéis libros de estos, Star Wars, os suenan? ¿Sí? Muy bien. El Theory of Fan, mira que es pequeñito y fácil de leer e interesante y mucha gente no lo ha leído. Y el Art of InDesign está fenomenal también. Y a mí me gusta el Rules of Play por cómo te explican las mecánicas a más bajo nivel. Está muy interesante. El Rules of Play. Es como un poco de texto y lo lees y es un poco árido, un poco rollo, pero de vez en cuando llegas a una zona y dices, ostras, es verdad, qué interesante esto. Yo lo recomiendo bastante, pero es durillo de leer, un poco más durillo. Dime. A la hora de acabar lo cuarto y enfrentarte ya a lo que es la laboral, ¿qué recomiendas? ¿Meterte en una gran empresa? ¿Montar tu empresa? ¿Autoempresa de otro país, por ejemplo? ¿Qué recomiendas? Hombre, es una opinión muy personal, pero yo recomendaría primero trabajar con gente que ha trabajado antes. Si montas tu propia empresa, que esté ahí gente que haya hecho juegos antes. Y si no encuentras gente, pues métete en una empresa. Cuanta más experiencia tenga la gente que está en esa empresa, mejor. Porque hay conocimientos que los vas a ver y igual tú ni los habías, ni te habías dado cuenta, ni habrías llegado a esas conclusiones en muchos años. Y cuando tienes a alguien al lado y te dice, mira, es que esto se hace así, y es que esto se soluciona así. Y siempre utilizamos estas técnicas y estas herramientas. Y si no las has visto, pues no te das cuenta. Ahora, como hay motores generalistas, pues igual en Unity, pues ya ves, dices, ostras, si en Unity puedes marcar en un frame que se haga una cosa y que se llame a la función. Y ya tienes esa herramienta, pero muchas veces la gente ni sabía hasta que no se daba cuenta de que se podía hacer eso, de que podías poner ahí un evento y que ocurriera que lanzaran unas chispas. Eso. Muchas herramientas súper obvias para los que están trabajando allí, a veces los que están empezando no las conocen. Así que tener a alguien al lado que
que ya haya vivido eso, yo creo que está muy bien. Así que si empiezas una empresa, mete a alguien con experiencia y si no, pues métete donde puedas, aunque sea 1 año o 2, para aprender de los que ya han hecho juegos. A la hora de ser novato, sabemos la que ser novato, deberíamos de pasarnos de listos, es decir, entrar a una empresa y esperar que allí también nos formen, o directamente ya tenemos que llegar con un nivel y si no llegas a ese nivel. Ya, la verdad es que sí que hay que llegar con un cierto nivel, pero es que llegar a ese cierto nivel, yo creo que con los recursos que hay ahora mismo en Internet, no veo nada complicado llegar. Todo esto, si te tiras, yo qué sé, 3 horas a la semana buceando por estos sitios, vas a aprender un montón de cosas que cuando en la entrevista yo vaya y hable contigo y me digas, claro, sí, como en este artículo que hablaban de no sé qué, digo, mira, este sabe de lo que está hablando y tiene, igual no los conocimientos todavía, pero sabe encontrar las herramientas, sabe buscar un artículo en el que, pues no sé, un programador que implementó una cámara y le preguntó, oye, ¿cómo la implementaste? Mira, pues leí un artículo en el que contaban qué tal y vi una charla de los de Uncharted en las que hablaban de tal y eso. Pues yo creo que eso sí que lo tenéis que hacer antes de llegar. Si llegas a una entrevista y no sabes ni por dónde empezar a investigar, diré, bueno, no tiene por ahora el empuje ese. Hay de todo. En Mercury, por ejemplo, hay programadores que están así y luego hablas con ellos y sí que se abren, pero que tienes que tú a pedirles. Y hay otros que no, que hay otros que están, oye, ¿cómo vas? Mira, ¿has hecho esto? Vale, tienes una manera mejor de hacerlo, que es esta. Hay un poco de todo. En Mercury, gracias a Dios, tenemos bastante balanceado eso y hay 3 o 4 programadores que nos movemos mucho por lo que hacen los otros y otros que hay que ir a por ellos. Sí, yo soy programador, diseñador y productor. ¿Cómo es? Aprendiz de mucho, maestro de nada. Dime. A la hora de, por ejemplo, nosotros, yo estoy en segundo, el año que viene estaré en tercero y tendré que estar con prácticas de empresa. En Mercury Steam, a través de, o sea, ¿cómo recomiendas tú entrar, por ejemplo, para estar de prácticas? Sí, De prácticas, no tenemos nada de prácticas. Contratamos gente junior, que acaba de salir de los másters o de las carreras, pero hay una manera un poco más fácil igual de entrar, que es en el departamento de testeo. Ahí se mueve mucho más la gente y es fácil entrar. Y luego ves testers que dices, ostras, tiene mucho interés en... Ha habido algunos que han pasado pues de testeo a diseño de mapas o a diseño de juego también. Nuestros diseñadores pues eran tester antes. Así que una manera de meter un pie es eso. Pero yo creo que te puedes formar en tu casa y tener conocimientos suficientes como para entrar en Mercury Steam como junior. Pues entran 3 en las próximas 2 semanas, así que ha habido vacantes hace poco. ¿Y en verano? No, eso es lo malo. Últimamente no se contrata ni a media jornada ni solo por verano, pero son contratos. O sea, tú cobras tu sueldo que igual no te hace rico, pero puedes vivir de eso simplemente. ¿Qué? Pues sí, claro, porque empresas hay poquitas en realidad. Es que puestos, o sea, yo pienso en las empresas que conozco y digo, es que estos no se van a mover nunca, estos no tienen dinero para contratar, no sé. Se puede entrar, hay algunas, pues Gameloft, por ejemplo, pues sí que hay movimiento ahí bastante y se puede entrar. Mercury también de vez en cuando. Si quieres cosas de móviles, pues tienes King y Social Point en Barcelona, que ahí yo creo que también se mueve bastante la gente. No sé. Yo, la verdad es que tampoco nos llevan muchos currículums, ¿eh? O sea, yo... Sí. 8 horas. Sí. Todos trabajamos 8 horas. ¿Habéis hecho foto a esto? Pues no sé. ¿No hay más preguntas? Sí. Me cuesta mucho hablar en público, pero sí que creo que hay que enseñar las cosas por eso, por los conocimientos de los que ya nos hemos pegado con eso, que dices, oye, ojalá lo hubiera sabido antes. Sí. sí, nada, básicamente decirte que esto último que se te ha ocurrido hacer
Ya lo pensaba, digo, simplemente con mandar esto a veces a la gente, cuando me preguntan, oye, ¿cómo puedo ser diseñador de videojuegos? Mando esto y nada más. Ya está. Tú investiga, a ver. Bueno, pues si no tenéis nada más, un aplauso para Mario. Muchas gracias, Mario, por tu presencia. Encantado.